Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos de Centro Católica con el profesor Alejandro Indacochea. Alejandro, estamos a unos pocos días del discurso presidencial, hay mensajes detrás, pero te gusta mucho hablar de los ejes estratégicos, de los discursos que escuchas, de los textos que lees. ¿Qué te queda del mensaje 28 de julio y cómo lo conjugas con el mensaje que debería darse de aquí al bicentenario? No es una fecha menor, un bicentenario en una economía, en una república, es una fecha importantísima. 28 de julio y más allá de 28 de julio con miras al 2021. Alejandro Indacochea. Mira, el mensaje empezó muy bien. Un reconocimiento a quienes habían ayudado en el desastre del Niño Costero. Y por otro lado, en parte un mea culpa. Se ha señalado acciones concretas de corto plazo, de coyuntura, la reforma del Tribunal Constitucional, la expropiación de los terrenos para poder hacer inversión en infraestructura y lo que implica la reconstrucción. Pero para mí el tema ausente es a dónde queremos llegar en el 2021, en el bicentenario. Si tú dices corto plazo escuché cosas, largo plazo no escuché cosas. Acciones de coyuntura, de momento es lo que yo... Pero, ¿qué país queremos tener al 2021? ¿Qué país nos va a entregar el gobierno? Lo que estamos haciendo es reactivar en el corto plazo con gasto público, y tenemos que hacerlo. Con algún tema de discusión ahí, porque se habla del destrave. El destrave es peligroso porque en algunos de los casos podría ser el Estado ausente. Y más aún tendríamos que preguntarnos si los proyectos están bien hechos, ¿para qué hacemos destrave? Entonces hay que hacer los proyectos bien de partida. Pero eso es corto plazo. Eso es coyuntura. ¿Cuál sería el largo plazo que tú planteas? Para mí deberían haber ejes estratégicos de desarrollo. El primero tendría que ser corrupción y seguridad ciudadana. Esa es la primera prioridad, es lo que el ciudadano de la calle día a día reclama. No hablemos con metas, porque no da el mensaje de 28 de julio. Las metas las van a señalar los ministros, pero él tiene que darnos el eje estratégico. ¿Cómo nos va a entregar el país en lo que implica seguridad ciudadana y el tema de la corrupción al 2021? ¿Cómo va a ser esa política anticorrupción? Tema ausente, no se mencionó. Ese es uno. Ese es un tema. El otro tema es el que se refiere a un relanzamiento de todo lo que es inversión en infraestructura. Y hablamos de un shock de inversión, porque el verdadero destrave tendría que ser no en el sector público con gasto, el tema ausente del Estado, sino el verdadero destrave tendría que hacerse con todas las inversiones mineras que tenemos en stand-by, que están estancadas en los últimos años. ¿Un shock de inversiones mineras, dices tú? Un shock de inversiones mineras, aprovechando la imagen del presidente con esa figura internacional. En otras palabras, me refiero concretamente a Quellaveco, me refiero a La Conga, me refiero a Tía María, me refiero a Michiquillay, que esa es realmente la inversión que nos va a dar un desarrollo de mediano para largo plazo. Tercer punto. Tercer punto, tendríamos que hablar un replanteo de la regionalización. La regionalización no ha funcionado y tenemos que afrontar esa nueva realidad. Si de 27 presidentes hay 7 presidentes presos y hay un cuestionamiento a la forma como venimos actuando, tendremos que hacer un nuevo esquema de macroregiones y recomponerlas, para lo cual necesita todo un apoyo del Congreso. Esto urge, porque de otra manera es una regionalización que se está quedando en camino, que no ayuda. Lo estamos viendo hoy día con la huelga de los maestros. Son políticas totalmente descoordinadas. A los huelguistas les pagan los gobiernos regionales. Por hacer huelga. Por hacer huelga. Entonces, acá hay algo que no encaja. El otro tema que tendríamos que hablar es lo que se refiere a la reforma institucional. El país necesita una reforma de las instituciones, de los reguladores. Hay un vacío institucional. Lo de Lavajato viene de afuera. Lo de la FIFA, la denuncia viene de afuera. Tenemos un problema serio con el expresidente Ocitrán, denuncias con el de Ocitel, hay renuncias de directorios en pleno. Entonces, acá la base de la economía, que son las instituciones, e incluye una reforma judicial, es un tema ausente. Y el último eje
que es un eje prioritario también para lo que implica el desarrollo, digamos, del país a futuro, es un relanzamiento de lo que es el empleo. De lo que es el empleo con una reforma laboral. No podemos seguir en un país donde 16 millones de la población económicamente activa, solo 4 tienen beneficios, son formales, y 3 de cada 4 no tienen nada. Y dentro de ello, el programa de empleo juvenil, que hoy día se está anunciando, ¿no? Al margen de las etiquetas, que sea pulpín o no pulpín, pero hay una nueva generación de gente, la gente joven, que no tiene alternativa para el mercado de trabajo. ¿Cómo entender en ese último punto, Alejandro, con esto terminamos, la oposición o la resistencia para esta norma, por ejemplo, que sí genera beneficios para jóvenes que en otras circunstancias no los tienen? Es decir, salud lo paga la empresa, ahora lo paga el Estado y te genera un incentivo para que lo contrates, ¿no? Y en ese periodo de prueba se podría quedar. En el caso contrario, no hay nada. Y sin embargo, nos cuesta aprobar esa legislación. Mira, fue manipulado políticamente, porque ya se está catalogando como un programa Pulpín segundo. Y no es así. Ese programa no iba a quienes protestaron en la calle. Ese programa iba dirigido para el joven que no terminó la secundaria, que no tiene una habilidad para poderse insertar al mercado laboral y solamente le quedan las pandillas juveniles en el pueblo joven, en esa alternativa. Entonces, para él, se montó un programa que implicaba que se le daba de salud, la empresa invertía en capacitación, en formarlo a futuro a cambio de un beneficio, y podíamos en esa forma insertarlo al mercado laboral. ¿Qué es la prioridad? Tenemos más de 1 millón de personas jóvenes, menores de 30 años, que no tienen competencia alguna, no tienen forma de insertarse al mercado laboral. ¿Cuán distinta la realidad de quienes salieron a protestar a la calle? Que eran evidentemente los que sí tienen opción en una universidad. Muchas gracias, Alejandro. Hemos estado con Alejandro Indacochea en 360 segundos de Centrum Católico.